En el recinto de Donceles, este jueves fue aprobado eliminar la facultad de la Comisión de Gobierno para decidir sobre los recursos para la reconstrucción de la capital. Alberto Álvarez tiene los detalles. El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el dictamen para reformar y derogar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018. Esto luego de la polémica desatada por la redacción del artículo 14, que facultaba al órgano legislativo a disponer de los recursos para la reconstrucción, tema que el presidente de la Comisión de Gobierno negó. El órgano legislativo no administra los recursos. Quien administra los recursos es la Secretaría de Finanzas, quien transfiere los recursos a cada una de las dependencias. En la reunión realizada el pasado martes por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, se derogaron las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 13, en las cuales se obligaba a las unidades responsables del gasto a contar con la aprobación del ejercicio del presupuesto por la Presidencia y la Secretaría de la Comisión de Gobierno. Con el dictamen que se pone a consideración, se brinda más certeza a los ciudadanos damnificados de que los recursos se implementen para fines que fueron aprobados en estricto apego a la ley. Luego de estas modificaciones, se buscará que la Comisión para la Reconstrucción empiece los trabajos correspondientes para contar con la totalidad del padrón de damnificados y el diagnóstico para la reconstrucción de viviendas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.